América saca una ventaja de cara al cierre de este torneo y sobre todo en la final, en donde Monterrey, entre comillas, había empezado ligeramente mejor con una espectacularidad de Sergio Canales que hay que decirlo como es, que golazo, era inatajable para Malagón, pero creo que de a poco, con los avances en bloque que propone mucho Jardine, sobre todo teniendo mucho control por carriles centrales, pudo ir arrastrando al equipo hacia adelante, empatando prácticamente luego, y el segundo tiempo prácticamente Malagón fue un espectador más, pero fuera de todo, lo que sí es una ligera ventaja que, bueno, ventaja es ventaja, pero evidentemente Monterrey en el Gigante de Acero definitivamente va a buscar algo totalmente distinto. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Kevin Álvarez, Sergio Canales y Alejandro Zendejas, 2 del América, 1 de Monterrey. En lo peor ponemos a Oliver Torres, Jonathan Dos Santos y Estefan Medina, 2 de Monterrey, 1 del América. Empezamos con lo táctico y te explico. América arrancó con el clásico 5-4-1 y Monterrey 4-2-3-1. De entrada, algo que se salió del guión. La lesión de Lucas Ocampos es una lástima, de verdad. Creo que este jugador había mostrado cosas muy interesantes en la llave de semifinales y que se haya lesionado así. Al minuto 3, un desgarre de esos, difícilmente estará para la final de vuelta, pero bueno, si todo pinta bien, ojalá que así sea, porque créeme, nos perdemos a un muy buen jugador. ¿Qué sucede? Que entre Roberto de la Rosa, entre comillas, bien, eso está sensato porque juegas con una especie de 9, falso 9, permitiendo que dependiendo de dónde venga el balón, tengas hasta 2, 3 o 4 opciones para generar centros, etc. Y de hecho creo que le funcionaba. Monterrey se defendía con el 4-2-3-1, pero cuando atacaba de repente se sumaba también Sergio Canales y era un 4-2-4 muy interesante, donde Berterame era más el falso 9, el que se botaba para recibir balones, o en su defecto Sergio Canales también hacía lo propio. ¿Qué sucede con esto? Que justo Monterrey empieza generando este tipo de espacios, abriendo a los 4 mediocampistas del América. ¿Por qué? Porque sabía que sí, estaba Fidalgo y Jonathan Dos Santos como 2 contenciones, pero no tenían, por ejemplo, con el clásico 4-2-3-1, no tienen a un referente antes del delantero 9, antes de Henry, para desahogar el balón, y siempre tendrían que desahogar hacia las laterales o hacia atrás. Por eso en muchos bloques del partido vimos al América teniendo el balón, pero retrasando el juego, buscando lateralidad. Si por ejemplo por algún momento subía Víctor Dávila, subía Cendejas, entonces trataban de generar, o digamos Borja y Kevin Álvarez eran los que generaban equilibrio. Es decir, el América, su transición era un 3-4-3, en donde ya empezaban a generar más volumen, y cuando se defendían estaba perfectamente marcado el 5-4-1, o incluso, dependiendo del contexto, hubo momentos en los que estaban literal con Henry también pegadito, parecían 2 bloques de 5, pero él siempre presente. Ojo, no tanto para defender consigo, sino ser un enlace más rápido para Jonathan y para Fidalgo, y de ahí él desprender hacia las bandas, hacia Cendejas o hacia Dávila, o en su defecto, si estos dos centralizaban, entonces Borja y Kevin Álvarez, particularmente este último. Kevin Álvarez en una de esas jugadas armó tremendo jugadón. Túnel, ya estaba 5 o 6 metros del disparo de la... Vaya, era más fácil fallarla y la terminó volando. Dios mío, sabrá Dios dónde terminó ese balón. El tema es que fue la más clara hasta el momento, cosa que le terminó costando, ya que posterior a eso, en esas transiciones donde la contención del América se queda con 2 jugadores nada más, porque los otros 2 están abiertos, Sergio Canales se desprende perfectamente bien de la marca. Ojo al movimiento, Berterame jala la marca, no de los centrales, porque los 3 estaban muy bien alineados, sino de Jonathan Dos Santos, y en esta media vuelta donde Canales se abre un espacio, saca un disparo brutal, inatajable para Malagón. Ojo, podrían decir, es que se aventó de donde estaba. Trató de atajar con la mano natural. A perfil cambiado es mejor, o a mano cambiada tienes más alcance. Lo que sea. Pero un disparo de esos, compadre, teniendo a 5 jugadores enfrente de ti, es, vaya, poco menos que imposible. Realmente creo que Malagón incluso la rasguña, pero fue un golazo, independientemente de eso. Ahora, ¿qué sucede con esto? El eslabón hasta ahorita, en este momento, prácticamente todo el partido, fue Jonathan Dos Santos, el eslabón más débil, más frágil del medio campo del América. ¿Qué sucede como respuesta cuando América ya empata justo
por un pase de Fidalgo a raíz de los buenos movimientos que tiene Zendejas a profundidad, busca y el que termina cerrando justamente es Kevin Álvarez. ¿Por qué? Porque los laterales también de Monterrey, Estefan Medina y Arteaga, la sufrieron correteando todo el tiempo el balón, ni siquiera los jugadores, porque sí, Zendejas tuvo muy buenos elementos, tanto así que el segundo gol fue entre el hueco de Estefan Medina y de Víctor Guzmán y clavó un golazo. Pero el primero también Arteaga, Kevin Álvarez, quién sabe por dónde rayos le entró, que terminó rematando, no te digo prácticamente solo, por ahí está el debate del fuera de lugar, pero incluso Henry se quita, hace la expresión como de yo no estoy interviniendo en la jugada, me hago a un lado y cae el gol. En ese sentido, creo que bien lo hicieron, pero ojo, ya se notaba que Monterrey le iba a costar por bandas, justo cosa que terminó aprovechando el América en el segundo tiempo. Hacen cambios de volada, incluso ya por ahí sacaron también a Jonathan Dos Santos, el América terminó aprovechando sus 5 cambios, pero se enfocaron más, ojo, en aprovechar bandas y adelantar más las líneas. Es decir, teníamos a Cáceres y a Israel Reyes bastante bien perfilados, pero incluso ya teníamos a los dos contenciones más adelante. Ya cuando estaba Cervantes se notaba muchísimo más cómodo Fidalgo y ojito, que Ramón Juárez estaba un pasito adelante. Es decir, ya no estaba tanto esperando a que Berterame o Brandon Vázquez en su momento, porque ya después Monterrey cambió una especie de 4-4-2, así atacaba y se defendía con un 4-1-3-2, entonces ya tenías una doble marca, pero Juárez era el que marcaba los tiempos de la central. Si él, por ejemplo, salía a botarse un poquito más, los otros dos centrales empujaban. Es decir, si Ramón Juárez se retrasaba, era para anticipar algún balón o para disolver las jugadas que presenciara Monterrey y tratar de desplegar los balones hacia los costados. Es decir, por estos movimientos de Juárez y del buen entendimiento que tiene con Cáceres y con Reyes, Malagón en el segundo tiempo fue un espectador más, cosa que permitió el medio campo de América se adelantara más y ojito, tanto Zendejas como en su momento Dávila, ya posteriormente Brian Rodríguez aprovecharon perfectamente bien los huecos que había entre central y lateral, entrando por estos costados. Como ya lo mencionamos, un pase filtrado sensacional de Fidalgo y Zendejas con una recepción orientada, gol. Y con eso termina marcando el 2-1, que fue la ventaja que saca el América, pero se nota que Monterrey le costó muchísimo tratar de erradicar ese movimiento entre centrales, ya que teniendo a estos tres, marcando a dos jugadores, obligaste a que los otros extremos de Monterrey, los cuales entró Tecatito, estaba Oliver Torres, posteriormente, bueno, Fimbres incluso ya lo teníamos en momentos también como otro interior, porque de repente era un 4-4-2, un 4-2-4, un 4-1-3-2, le movió de todo de Michelis, no podemos decir que no intentó, pero estos tres maniataron a los dos jugadores que tenían en ataque, los cuales, entre comillas, Berterame se botaba para recibir, Brandon Vázquez hacía diagonales, pero estaban perfectamente bien marcados, y es así como el América saca una ligera ventaja, pero ventaja al fin. ¿Tú qué opinas? Si tienes algún comentario, opinión o conclusión, cualquier cosa que quieras agregar al análisis de este partido o algún pronóstico de cómo quedará la final de vuelta, por favor, todo, déjalo en la cajita de comentarios.